Bienvenidos a Un Tinto Jurídico, un espacio dedicado al estudio de la ciencia del derecho y al análisis jurídico. Hoy vamos a hablar de la territorialidad absoluta de la ley. Somos un grupo de estudiantes de noveno semestre de Derecho que en esta ocasión nos reunimos para hablar acerca de las diversas teorías para resolver los conflictos de leyes. Inicialmente, para entrar en contexto, tenemos que entender a qué obedece el conflicto de leyes, a los cuales el compañero Diego nos dará la siguiente explicación. De acuerdo a la premisa, que es muy pertinente con el tema, consideramos que el conflicto de leyes obedece al concurso de sistemas jurídicos, sistemas que pertenecen a diversas soberanías y que se consideran aplicables en un mismo asunto. En cuanto a las teorías para resolver los conflictos de leyes, hay que precisar lo siguiente, y es que las teorías enmarcan una posición a la solución de los conflictos, en lo que puede considerarse que estos surgen es por la diversidad de normas, pero no es así, ya que la doctrina sienta su posición y considera que debe hablarse es del imperio de las leyes y que no debe hablarse del conflicto de leyes. Es así como el autor Goldsmith aduce que no conviene hablar de un derecho de colisión, y esto debido a que no se presenta enfrentamiento alguno entre leyes, y que lo mejor sería hablar del conjunto de reglas de elección entre varios ordenamientos jurídicos y que todos ellos posiblemente sean aplicables al caso litigioso. Pero es menester considerar las diversas teorías que se abordarán posterior en mi intervención, ya que mientras concurra la relación jurídica con elementos inconexos, habrá conflictos entre los sistemas jurídicos. A ello resulta pertinente que comprendamos la territorialidad y extraterritorialidad de la ley. Para ello el compañero Luis Ángel nos realizará su aporte. Acerca de la territorialidad y extraterritorialidad de la ley podemos mencionar que la primera medida se hace referencia a que la ley nacional se aplica a los nacionales y extranjeros residentes de nuestro territorio colombiano. Y ahora bien, podemos mencionar que la extraterritorial de la ley se hace referencia a que no existe una desvinculación total referente a las obligaciones civiles y a las normas nacionales vinculadas a una nación que reside en otro país. Un claro ejemplo de esto es cuando un nacional celebra en nuestro país un contrato de matrimonio civil y va a residir fuera del país. Pues no existe una total desvinculación cuando se encuentra vinculado al Código Civil y a las normas correspondientes que lo regulan. Es necesario precisar acerca de la territorialidad absoluta de la ley. El mundo moderno ha causado la comunidad de naciones en donde predomina la interdependencia social, económica y política, en que se ha abolido la autarquía y cada vez se acentúa la integración de los diversos estados, en donde sus campos de competencia son cada vez más limitados y pues buscan la creación de una verdadera sociedad internacional. El sistema de la territorialidad absoluta de la ley es negativa, conducen a la negación del derecho internacional privado y no la ha acogido ningún estado. La territorialidad absoluta de la ley dificulta el comercio internacional, impidiendo la formación de las sociedades económicas entre diversos países. Este no aplica en el derecho internacional. Es así como la territorialidad de la ley corresponde a las épocas feudales y el poder absoluto de las monarquías, influido por el principio del common law. Partiendo de lo hablado anteriormente, surge un interrogante acerca de cómo es la territorialidad de la ley en Colombia, solicitando comedidamente a que el compañero Renzo nos cuente acerca del tema. Continuando con el desarrollo de esta actividad académica, la territorialidad en Colombia está regida por nuestra legislación colombiana. En nuestro Código Civil, en su artículo 18, establece: la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. Pero también en nuestro Código de Régimen Político y Municipal afirma en su artículo 57 que las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive a los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes, los derechos concedidos por los tratados públicos.
Esto realiza y obliga que no solo los colombianos, sino también los extranjeros que estén residentes o de turistas se encuentren en el momento en territorio colombiano, con la única excepción de lo previsto en los tratados públicos, como es la inmunidad diplomática y consular prevista en las diferentes convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas que se presentaron en el año 1961 y sobre las relaciones consulares en 1963. Gracias por su aporte, compañero. Ahora bien, mencionamos la teoría de los estatutos, que tuvo bastante influencia por varios siglos en el derecho internacional privado, claramente con diversas tendencias que nos colaboran con sus principales aportes. Nuestras compañeras. Compañera Leili tiene la palabra. Escuela estatutaria italiana. Tuvo su origen en Bolonia durante la Edad Media. La palabra estatutaria viene del estatuto, que eran las leyes de cada ciudad, las cuales eran diferentes, sobre todo por el norte de Italia. Ellos se basaban en la equidad y no eran territorialistas, por lo cual se permitía aplicar leyes extranjeras. Unas ciudades eran de grandes navegantes y otras de comerciantes. Gracias a ese crecimiento independiente y con base a la globalización, empiezan las ciudades a comunicarse entre sí. Llegaban extranjeros, a lo que generaban conflictos entre sus leyes, y como no habían soluciones positivas, se usaban comentarios de los juristas. Los estatutos se pueden clasificar en dos: personales, referente a las personas, y reales, referente a las cosas. La escuela estatutaria italiana pueden establecerse dos fases: los glosadores y posglosadores. Los glosadores son aquellos especialistas del derecho que en el siglo XI comienzan a estudiar el derecho romano clásico y se limitan a glosar, a comentar cada una de las palabras que componía la definición de un determinado material del derecho romano, pero sin ninguna actualización. Los posglosadores o conciliadores tratan de realizar una tarea de orden práctico. Abordaron los textos romanos con mayor libertad. No se proponían explicar la letra, sino indagar la razón de ser de la ley. La escuela se desarrolla desde el siglo XIII al XV por Sino de Pistoia, siendo su principal exponente Bartolo de Sassoferrato. Dentro de esta teoría de los estatutos se encuentra también la escuela estatutaria francesa. Compañera Jessica, ¿cuál fue el aporte realizado por esta escuela? En esta escuela, Bertrand de Argentré fue el fundador de la misma, quien combatió el liberalismo de la escuela de Bolonia y lo sustituyó por un riguroso nacionalismo. Este derecho francés estaba constituido por la compilación de las novelas de Justiniano, por el derecho canónico y las costumbres locales. Además, esta escuela se definió por ciertas características, entre las cuales hay tres. La primera se basaba en que todas las leyes están repartidas en dos clases: las reales y las personales, donde de Argentré exponía que todas las costumbres son reales y que éstas siempre son soberanas en sus territorios. La segunda característica, la territorialidad de estas leyes, es la regla general. La personalidad de ciertas leyes no es admitida sino a título de excepción. Y como tercera característica, la territorialidad de las leyes, que es derivada de la soberanía feudal de las costumbres. La personalidad está fundada en el ideal de justicia. Además, según esta escuela, el estatuto real es territorial y el estatuto personal es sinónimo de extraterritorialidad. Asimismo, se encuentra la escuela holandesa del siglo XVII. Esta escuela se caracteriza por tener tres exponentes, quienes son Pablo Boet, Juan Boet y Ulrich Hover. Estos autores hablan sobre su lucha entre territorialidad y personalidad de las leyes, donde debe predominar el carácter real. Asimismo, esta escuela admite el estatuto mixto, pero es referido a la forma de los actos jurídicos. En esta escuela se afirma la personalidad sobre el territorio, pero puede aplicarse la ley de otro país por cortesía internacional. Gracias, compañera, por su intervención. Como otra tendencia tenemos a los neoestatutarios del siglo XIX. Tuvieron como mayores exponentes a Foélix y Barieles, quienes intentaron resucitar la teoría francesa de los estatutos. El estatuto real es sinónimo de territorial y definen por ley territorial como la del territorio donde las partes estén domiciliadas, o la del territorio que éstas hayan elegido, o la del lugar de ejecución de determinado acto. Los exponentes José Ramón de Orué y Arregu parten del siguiente postulado denominado como absurdo, ya que se funda en la territorialidad de la soberanía, confundiendo su poder coactivo con la competencia legislativa.
Así que proclamada la territorialidad del derecho por esencia, esa extraterritorialidad que ellos sienten como excepción carece de contenido jurídico, utilizando la distinción de leyes territoriales y extraterritoriales en lugar de clasificar los estatutos en personales y reales, lo que es inadmisible. En primer lugar, porque es difícil distinguir en muchas instituciones ambos caracteres. Asimismo, creyeron resolver esto con la creación del estatuto mixto, lo que aumenta la dificultad, pues por vía de interpretación, todos los estatutos se podían clasificar como mixtos, olvidando que hay muchas leyes que no son personales ni reales, como si toda la actividad jurídica pudiera condensarse, utilizando la distinción de leyes territoriales y extraterritoriales en lugar de clasificar los estatutos en personales y reales, lo que es inadmisible. En primer lugar, porque es difícil distinguir en muchas instituciones ambos caracteres. Asimismo, creyeron resolver esto con la creación del estatuto mixto, lo que aumenta la dificultad, pues por vía de interpretación, todos los estatutos se podían clasificar como mixtos, olvidando que hay muchas leyes que no son personales ni reales, como si toda la actividad jurídica pudiera condensarse en tres categorías. La teoría de los estatutos está consagrada en el artículo 19 del Código Civil y regula el estatuto personal. El artículo 20 del mismo código se refiere al estatuto real. El estatuto relativo a los actos y contratos se reglamenta en los artículos 20, 21 y 22 del citado código. Ya para finalizar, abordaremos en el tema con un criterio importante como es el de la Escuela de Savigny, quien fue un jurisconsulto alemán, profesor de la Universidad de Berlín y creador de esta escuela. Nos centraremos específicamente en los aportes del derecho internacional privado, iniciando ¿cuál fue su fundamento? En su obra de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia, ataca la codificación y le da fuerza primordial a la costumbre, ya que sostiene que el derecho vive en la costumbre. Dice Savigny que todo pueblo tiene espíritu, alma propia, que se refleja en una serie de manifestaciones, moral, derecho y el arte. Asimismo, el lenguaje habla de que el derecho sufre una lenta progresiva elaboración instintiva que se manifiesta en la sociedad, en donde bullen los factores físicos, psíquicos, económicos y sociales, que producen lo que él denomina la conciencia jurídica popular. Según este autor, la función de la ley es secundaria, ya que solamente precisa los principios elaborados por el pueblo lento, pero seguramente Savigny creó el principio de la existencia de una verdadera comunidad internacional de derecho que se sobrepone a la diversidad legislativa, ya sea en el interior o en el campo internacional. Al respecto, expone el jurista español Jan Guas Mesías que esta comunidad de derecho es naturalmente más intensa en el orden interno que en el internacional y cuenta además en el primero con una autoridad de que en el segundo carece, para determinar y asegurar el ámbito de vigencia de las diversas leyes, pero no por ser menos fuerte y hallarse menos organizada deja de existir la comunidad jurídica internacional, concebida ya por Suárez y que Savigny desarrolla con referencia específica al derecho internacional privado. Como idea fundamental de Savigny, también encontramos la naturaleza de la relación jurídica. Camila, ¿nos podrías hablar acerca de esto? Savigny expresa que la asistencia de la comunidad internacional reclama el respeto por las demás competencias legislativas y que el análisis de la naturaleza misma de la relación jurídica implica la aplicación de la ley más adecuada a la propia relación de que se trata. Asimismo, en primer lugar, hay una premisa fundamental que es la ley que debe regir las relaciones jurídicas que no deben ser que convengan el interés de los estados, sino la que mejor corresponda a la naturaleza de la relación misma. El principio básico de la teoría de Savigny era el análisis y la localización de la naturaleza íntima de la relación jurídica. Ese autor enuncia que así el principio es necesario buscar para cada relación de derecho el dominio jurídico al cual esa relación pertenece por su naturaleza. Si cada relación jurídica se le aplicara la ley que le corresponde a su naturaleza, se lograría un gran avance, pero así no existieron trabas que se opusieran a la aplicación de distintas leyes. Con esto se llevaría la verdadera comunidad de derecho entre pueblos, pero según Savigny hay instituciones en que es imposible la uniformidad y de ahí es necesario señalar los límites de esta comunidad jurídica. Compañero Carlos, ¿nos podrías hablar sobre la sede de la relación jurídica? Sí, claro. Savigny nos comentaba que el análisis de la completa variedad de relaciones
jurídicas que reclama la solución en caso de conflicto de leyes y busca cada una de ellas en su sede donde radica su centro de gravedad. Para él las leyes se aplicaban en virtud de una obligación jurídica e igual cada relación con derecho en situación en ciertos lugares, el cual especificaba mediante la idea de la sumisión voluntaria. Así se entiende y se suponía que las personas se han sometido voluntariamente a la ley en el lugar donde se contrataba. En materia de inmuebles se entiende que se suponía que se ha sometido a la ley en el lugar de la situación. También nos habla del derecho personal y el derecho aplicable en cada relación en particular. También podemos encontrar el derecho de la persona. En lo referente del derecho de la persona se aplica en la dificultad de la ley del domicilio de la persona. La opinión de Savini debía considerarse ligado a determinar el lugar a cuya ley estará sujeta, es decir, respecto al estado y la capacidad de la persona, mantiene la aplicación de la ley y el domicilio. Muchas gracias, compañero Carlos. Ahora bien, Aldir Never, ¿nos podrías comentar acerca de la autonomía indirecta de la voluntad? Bueno, este tema nace por la posición de Álvaro Herrán Medina en su libro del Compendio del Derecho Internacional Privado. Este autor realiza una crítica por cuanto para él la teoría de Savigny daba que la persona que tuviera una relación jurídica de manera directa o indirecta podría escoger la ley a que debía someter lo referente a esa relación jurídica. Esto toda vez que en juicio de Savigny siempre va a prevalecer o predomina el derecho que corresponde a la relación jurídica y pasa a un segundo plano el derecho domiciliar, es decir, la persona se desprende de su ambiente jurídico propio, que es su domicilio, e ingresa en la esfera jurídica de la relación jurídica creada. En otras palabras, de tener que regirse por la normatividad de su domicilio, pasaría a regirse por la legislación de donde se cree la relación. Pero como éstas se encuentran condicionadas por la voluntad de las partes, éstas podrían en últimas escoger la ley a la cual someter la relación jurídica y que mejor sea de beneficio para ellas mismas. Esta teoría tuvo varias críticas, entre las más relevantes se tiene que ésta generaba una inestabilidad en la condición jurídica de las personas, pues a estas dependían del cambio de domicilio. Asimismo, podría presentarse la concurrencia de varios domicilios en varios países de las personas y no se sabría con exactitud la legislación aplicable. En igual sentido, la teoría del domicilio goza de unas ventajas que son conciliar el vínculo del sistema personal y el territorial, creando una relación entre las clases y asimismo que aseguraba la permanencia de los individuos en un lugar determinado, por cuanto respeta la autonomía privada, fortifica el grupo social y crea un arraigamiento de la persona en el lugar donde vive y donde tiene su familia. Y hasta aquí hemos llegado con el tema Teorías para resolver los conflictos de leyes y la territorialidad absoluta de la ley. Esperamos que con este audio haya sido de su agrado y permita mucho lograr claridad en algunos elementos conceptuales. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos encontramos en un próximo episodio de Un Tinto Jurídico.